básico de ellos, y ese es su imaginario. Ellos entienden que para salvar el legado tienen que salir de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos razones distintas, pero coincidimos. Entonces, la renuncia de Maduro es un efectivo conector entre este planteamiento de cambio y la esperanza de sobrevivencia que tienen algunos factores del oficialismo. Entonces, además de este tema de la armonización de la enmienda y el revocatorio, tenemos este tema de la asunción de la renuncia como bandera movilizadora, como bandera de construcción de consenso en el país. Finalmente, un tema al cual nosotros no le hemos puesto demasiado énfasis en el pasado, porque sencillamente hemos dicho, y con razón, que en Venezuela lo que está planteado es la necesidad urgente de un cambio de gobierno, no necesariamente de un cambio en el pacto de convivencia entre los venezolanos, que es la Constitución. Por eso, un cuarto instrumento, que es la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido, digamos, poco manejado dentro del menú de respuesta de la oposición venezolana, pero están cambiando las situaciones. Estamos viendo cómo el gobierno está utilizando las instituciones nacidas de la Constitución de 1999 como barricada contra el deseo de cambio del pueblo venezolano. Ya no se trata solamente de Maduro, se trata de la utilización del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, etcétera, ¿no?, como instrumentos contra el deseo de cambio del pueblo. Si eso es así, queremos sencillamente advertirlo. Si eso es así, si persiste esa conducta lesiva al derecho de los venezolanos a un cambio pacífico, quizás no nos quede otra alternativa que apelar a la convocatoria del poder constituyente originario. A nosotros no nos temblará el pulso si intentan obstruir, obstaculizar, evitar, sabotear la enmienda o el revocatorio. No nos temblará el pulso para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer exactamente lo que tengamos que hacer, pero de este gobierno vamos a salir. En relación a ese tema, soy sobrio con relación a los anteriores. Repito, hacerse fanático de un mecanismo es lo menos indicado en este momento. Los mecanismos son eso, mecanismos. El objetivo está claro, la estrategia también. Los mecanismos deben estar al servicio de esa estrategia. ¿Cuál vamos a utilizar? Aquel que sea más expedito, aquel que sea más asequible, aquel que sea más sencillo, que genere menos costo institucional, que genere menos trauma social y que genere mayor gobernabilidad después. Esto es muy importante. Es muy importante porque hay un filósofo venezolano llamado Eudomar Santos, que los más jóvenes no lo recordarán, que tenía algunas enseñanzas harto discutibles. Aquel señor que decía que como vaya viniendo vamos viendo. Si nosotros estamos planteando al país la necesidad urgente de un cambio político de fondo, de un cambio de gobierno y de sistema, si estamos diciendo eso, y con esto me voy ya no al cambio político, sino incluso más allá, nosotros tenemos que decirle también con claridad al país, con mucha claridad al país, por qué vamos a sustituir este desastre. Tenemos que decirlo, y ya no en términos del objetivo, de la gran estrategia, no, en términos concreticos. Hay que decirle a este país, si después de lograr, después de eyectar a Maduro del cargo, viene un gobierno de transición que dure hasta 2019, cuando se convocan elecciones generales, o si viene un nuevo periodo de 6 años completo. Eso hay que decirlo. Hay que decir también si ese nuevo gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional o va a ser un gobierno del partido del candidato que gane las primarias. Eso hay que decirlo con claridad. Y en uno u otro caso, dure 3, dure 2 o dure 6 años, sea de unidad nacional o sea de partido, aquí hay que decir al país también cuáles son las reglas del juego, cuáles son los acuerdos básicos que van a garantizar la gobernabilidad en ese prometedor pero muy duro periodo que va a significar la reconstrucción nacional. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque nosotros nos vamos a encontrar con algunos adversarios habituales y otros no tan habituales. Por ejemplo, adversarios habituales, nos vamos a encontrar al oficialismo haciendo oposición. Y como todos ustedes saben, ellos para gobernar no sirven, pero para echar vaina, este cuento, ¿entiendes? O sea, todos estos tipos que tienen 17 años sin hacer nada, sin lograr un solo éxito importante, a pesar de haber tenido $1 millón de millones en la caja chica, todos estos tipos
convertidos en oposición, al día siguiente van a estar quemando caucho y no sé qué cosa, y tomando pueblos, etcétera, etcétera, porque que no tienen agua. El agua que ellos que no tienen, porque no construyeron las represas ni los embalses que durante 17 años tenían que construir. Bueno, es que sin haber salido del poder, escuchen ustedes lo que hoy dicen los cínicos esos. Bueno, la oposición no decía que cuando ganaran la asamblea se iban a acabar las colas. Eso lo están diciendo los cínicos, ¿no? Por supuesto, nadie les cree. Si ellos recitaran el creo, tampoco se lo creyeran. Pero digo, el cinismo de decirlo ya es mucho. Entonces, entendamos que vamos a tener un adversario que, repito, es absolutamente inútil como gobierno, pero como oposición va a ser tremendamente irresponsable. Pero además vamos a tener otros problemas, señores. Esto hasta vergüenza me da decírselo a ustedes acá, porque si alguien sabe de eso son los maracayeros. El poder del pranato, el control territorial que exhibe hoy el pranato, es una figura que nosotros nunca habíamos conocido antes. Nunca. Ni siquiera en los tiempos de la insurrección armada en los 60. Es una cosa que tiene una estructura paramilitar, tiene jerarquías, tiene pranes, luceros, soldados, etcétera, etcétera. Tienen armamento de alto calibre. Chicos, aquí en Maracay encontraron una bazuca dentro de un carro de PDVSA en manos de estos señores. O sea, yo no tengo que relatarles a ustedes lo grave que es esto. Ya no se trata del sur de Aragua, ya no se trata del eje San Casimiro, el Sombrero, la República del Picure, pues, ya no se trata de eso. Se trata de toda Venezuela, se trata del corazón de Caracas. Allí así de grave está la cosa. Y te voy a hablar de otro problema, que nosotros tenemos que manejarlo con seriedad, con sobriedad, con responsabilidad, con la serena firmeza de una fuerza que está llamada a ser poder. En La Habana están a punto de concluir exitosamente los diálogos de paz entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Por supuesto que yo me alegro. Cualquier guerra menos es una buena noticia en el continente. ¡Qué bueno! Ahora, ¿qué va a pasar con esos tipos? Porque muy probablemente sea mentira lo que dice la FARC. Muy probablemente la FARC no tenga 30.000 hombres en pie de guerra, en pie de fuerza. Probablemente sean apenas 15.000. Pon tú que logren reincorporar a la vida civil a 5.000. Te quedan 10.000 tipos que lo único que saben hacer desde chiquitico es robar, secuestrar, matar, extorsionar y traficar droga. ¿Y para dónde se van a ir si en Colombia ya no pueden hacerlo por los acuerdos de paz? Se van a ir para Australia. ¿Me entiendes? Entonces, repito, estoy hablando en clarito, ¿no?, de tremendos problemas que vamos a enfrentar al día siguiente de asumir el poder para detener la caída de Venezuela e iniciar la reconstrucción de la República. Tremendos problemas que vamos a tener. Entonces, eso exige que nosotros tengamos muy claro y que le digamos al país con muchísima claridad, no solamente la ruta, la hoja de ruta para lograr el cambio político, que ya le estoy dibujando acá. El próximo lunes, debo decirles con alegría que antes de salir para acá, para Maracay, estuve hasta las 11 de la mañana en una reunión con todos los partidos del equipo ejecutivo de la mesa y se produjo al final humo blanco, efectivamente, sobre este tema de los mecanismos constitucionales para el cambio político, y se va a hacer un anuncio formal el próximo lunes ante todo el país y ante el mundo. Esa es una buena noticia y ustedes tienen ciertamente la primicia. Pero además de la hoja de ruta para llegar al cambio político, tiene también que ser transparente ante el país cuál es la siguiente hoja de ruta para lograr la reconstrucción nacional. Repito, va a ser un gobierno de transición, va a ser un gobierno de 6 años, va a ser un gobierno de partido, va a ser un gobierno de unidad nacional. Eso está siendo debatido, esto sigue siendo debatido, pero en un tiempo muy corto. Eso tiene que ser expreso ante el país para que todos sepamos a qué atenernos y para que luchemos con más energía y con más alegría por el logro de esa victoria. Yo quiero, a propósito de ese tema, de la lucha concreta, yo quiero compartir con ustedes 2 preocupaciones. La primera, el impacto profundo que todavía tiene entre nosotros la vieja cultura petrolera. La cultura petrolera tuvo cosas muy positivas, nos salvó de muchas confrontaciones. Colombia vivió 50 años de guerra civil. Nosotros atenuamos esas contradicciones gracias a la existencia del petróleo. Bolivia tuvo como 150 golpes de Estado. En Bolivia había más golpes de Estado que arroz en el plato de un chino. Una cosa impresionante. Nosotros nos salvamos de ese tipo de inestabilidad gracias al petróleo. Eso hay que decirlo.
Pero también es verdad que gracias al petróleo, nosotros como sociedad, nosotros como ciudadanía, no asumimos un conjunto de responsabilidades que era menester asumir. Eso llevó a que muchos de nosotros dijéramos alguna oportunidad, la política es fea, la política es sucia. Un hijo mío que se meta político, no, mi amor, es broma. Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, que la política terminó en manos de los peores. Los peores están mandando, producto precisamente de eso. Es decir, si nosotros no asumimos como ciudadanos la responsabilidad de ser protagonistas de esto que está ocurriendo, va a seguir ocurriendo lo malo. Mira, es que yo estoy seguro, dentro de 10 años yo le diré a mis hijitos, ¿no?, que existió un tipo llamado Rafael Isea, y que fue gobernador de Aragua, y que él obligaba a sus empleados, cuando él entraba y salía del despacho, a mirar hacia el suelo, que no le vieran la cara. Yo le contaré eso a mis hijitos y no me lo creerán, me van a decir, papi, tú eres exagerado. Es que no me lo van a creer. Qué bueno que no me lo crean, qué bueno que no me lo crean, qué bueno que entre todos luchemos por un país donde todas estas historias del presente aragüeño y venezolano parezcan leyendas urbanas. Pero para eso tenemos que echarle pierna entre todos, que nadie se le ocurra que el cuento bueno, hay hay unos especialistas que están allá arriba, en los partidos, en la mesa, resolviendo esto. No. El papel de la ciudadanía, el papel incluso de los militantes de base de los partidos, de los cuadros medios de los partidos, del liderazgo regional de los partidos, es demasiado importante. Yo tengo que decir con sinceridad lo siguiente. Yo estoy muy orgulloso del comportamiento de la Unidad Democrática a lo largo del año 2015, muy orgulloso, pero tengo que decir también que ese buen comportamiento de la Unidad Democrática a lo largo del año 2015 se debió a dos cosas, a dos controles que teníamos, y esos dos controles eran de naturaleza externa. Por un lado teníamos un gobierno que era inescrupuloso, que tenía muchos recursos, mucho poder, etcétera, etcétera, y había que estar bien unidos para enfrentarlo. Y nos hicieron cualquier clase de malandrería, nos cambiaron las reglas del juego en pleno proceso electoral, nos pusieron presos a nuestros dirigentes más importantes, nos inhabilitaron candidatos, hasta se robaron partidos políticos. Así es. Hasta se robaron, bueno, la Dirección Nacional de COPEI, la Dirección Nacional del MIN, la tarjeta del MIN, nos montaron una tarjeta fantasma que clonaba la nuestra, hicieron cualquier clase de malandrería. Entonces, frente a un gobierno tan inescrupuloso como este, había que mantenerse unidos. El otro control externo era la misma ciudadanía. Como dije anteriormente, había mucho escepticismo. Entonces, cuando aparecía el hijo de la señora Marina diciendo, vamos a reagrupar la oposición, la gente decía, Y cuando decía, vamos a hacer primarias y van a ser exitosas, la gente decía, no, vamos a ver. Y cuando decíamos, vamos a tener tarjeta única, bueno, cuando aparezca digo. Y cuando decíamos, vamos a ganar las elecciones, vamos a ver, ¿entiendes? Entonces, ese escepticismo de un sector de la población obligó al liderazgo de la Unidad Democrática a ser cada vez más eficiente, a jugar cuadros cerrados, a avanzar de manera concertada y a ir demostrando con hechos que lo que se decía podía ser verdad. El mapa interno del poder chavista en Venezuela estaba totalmente repartido. Se parecía algo así como este auditorio, ¿no?, dividido por el medio, en dos mitades. Una mitad la controlaba Rafael Ramírez, primero. La otra mitad la controlaba Diosdado Cabello, la fuerza militar y la fuerza política, ¿no? Eso fue lo que hizo, eso fue el panorama que encontró Diosdado cuando aterrizó como presidente. Él estaba guindado de la brocha, Rafael Ramírez, y empezó a darle.